Hola a todos, mi nombre es Andrea Lorca y hoy les voy a hablar acerca del libro escrito por Robert Greene, Las 48 leyes del poder, publicado en 1998. Robert Greene es un escritor estadounidense de origen judío. Es conocido por hablar sobre temas de seducción, de poder y de estrategia en sus libros. Esta ley aplica para personas que ya han alcanzado el poder y el riesgo que existe de que estas personas se aíslen en un tipo de fortaleza. Para que puedas entenderme mejor, una fortaleza, o también llamada alcázar, es un recinto fortificado, o sea que tiene todas sus habitaciones unidas entre sí. Las fortalezas eran utilizadas mayormente en épocas de guerra por los militares. Estos se aislaban entre sus paredes para no ser identificados por sus enemigos y al mismo tiempo ser atacados. Ahora que ya sabes qué es una fortaleza, seguro te diste cuenta de que Robert Greene utilizó esta palabra en metáfora. Al alcanzar el poder, te vuelves una persona bienquista y jactanciosa. El escritor hace referencia también a la palabra aislamiento, que es clave en esta ley. El aislamiento social es cuando una persona decide involuntariamente alejarse de su entorno. Ahora te preguntarás, ¿qué relación tiene el poder y alejarse de la sociedad? Robert Greene nos habla claramente sobre estos dos temas y cómo se pueden relacionar. Un enemigo mayormente es una persona que no te tolera, una persona que envidia todo tu progreso. Un enemigo siempre va a querer verte caer, siempre va a querer verte abajo, siempre va a querer quitarte todo lo que vos tenés, arrebatártelo de alguna manera. Porque en esta sociedad hay gente de todo tipo, hay gente que va a querer verte bien y hay gente que va a querer verte perder tu sueño. Entonces es un hecho que mientras más poder adquirís, al mismo tiempo adquirís más enemigos en esta sociedad. Al aislarte en una fortaleza, estás siendo blanco fácil para tus enemigos. ¿Por qué te digo esto? Porque mientras tú te aíslas en una fortaleza, los enemigos están viendo maneras de atacarte y de poder quitarte todo lo que tienes. Entonces, ¿qué es lo que una persona con poder debe hacer? Una persona con poder, primeramente, como bien dice la ley, debe interactuar con la sociedad, debe abrirse a los demás, debe controlar lo que pasa a su alrededor, debe estar informado de las acciones que se toman bajo su cargo. Una persona que tiene poder debe ubicarse en el centro de la sociedad. ¿Y por qué debe ubicarse en el centro de la sociedad? Porque una persona con poder tiene que ser sociable para así poder enterarse de lo que pasa a su alrededor. Necesitamos tener una actitud de mando y no una actitud de aislamiento. Para que puedas entenderme más de lo que ya has podido entender hasta este punto del video, voy a darte dos ejemplos, uno nacional y otro internacional. Estos dos ejemplos son análogos y se relacionan entre sí y te van a servir a poder entenderle mejor a la ley número 18. El primer ejemplo del que te voy a hablar es del expresidente de mi país, Bolivia, Evo Morales Ayma. Evo Morales Ayma fue presidente desde el año 2006 hasta el año 2019. Evo Morales y su partido lanzaron un referéndum donde cada ciudadano debía emitir su criterio y su voto acerca de la repostulación. Cabe recalcar que Evo Morales Ayma era presidente de mi país desde el año 2006. Él recalcaba que era un derecho humano poder repostularse por cuarta vez consecutiva en mi país, pisoteando así la constitución política del Estado que establecía todo lo contrario. Evo Morales Ayma gobernó durante casi 14 años mi país, posicionándose en el medio de la sociedad y logrando controlar a las personas que estaban a su alrededor, ya sea sobornando o también con mentiras. También se puede decir que Evo Morales Ayma controlaba las redes sociales a su manera, un claro ejemplo de un nivel de poder muy alto donde ya se puede llamar abuso de poder.
Al querer repostularse en el año 2020, en el actual año en que estamos, la sociedad rechazó totalmente su propuesta, generando así un paro a nivel nacional. La sociedad rechazó totalmente la propuesta de Evo Morales, causando así un paro a nivel nacional. Los aliados de Evo Morales fueron cayendo. Él optó por aislarse en el Chapare. Aquí podemos ver cómo se aplica la ley número 18 de Robert Greene, porque Evo Morales decidió aislarse en una fortaleza, por así decirlo, en el Chapare, porque ahí él se sentía seguro y protegido de todas las personas que no querían que él se repostule. Conforme fue pasando el tiempo, Evo Morales perdió todo por su ambición, perdió la información que recibía, sus aliados lo traicionaron o simplemente se alejaron y Evo Morales terminó solo, huyendo al país de Argentina. Otro claro ejemplo que te voy a dar es a nivel internacional y se trata de una persona que seguramente ya conoces, Adolf Hitler. Político, militar y dictador del país de Alemania, líder del mismo desde el año 1934 hasta el día de su muerte. Participó de forma muy activa en la Segunda Guerra Mundial, junto con sus aliados Italia y Japón. Los enemigos de Adolf Hitler, que representaba a Alemania, y de los otros dos países que eran sus aliados, eran Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. Los primeros años se vio con éxito la guerra por parte de Alemania, Japón e Italia. Pero conforme fueron pasando los años, todo lo que habían tramado estos tres países se fue cayendo. Adolf Hitler traicionó a muchos de sus amigos y sus aliados fueron retrocediendo, dando pase libre a los otros países que eran enemigos de Alemania. Cuenta la historia que Hitler optó por aislarse, ya que en sus últimos días quedó solo y traicionado, al igualmente que él había traicionado a muchos de sus amigos. Entonces se aisló en un búnker que era un espacio que tenían bajo tierra. Allí convivió sus últimos días con su dietista y con personas de confianza, incluyendo su esposa y área de servicio. Cabe recalcar que Adolf Hitler quedó con muy pocos amigos que seguían apoyándolo, que pueden contarse con el dedo de una mano. Adolf Hitler era una persona que tenía mucho poder e influencia en toda Europa y en el mundo inclusive. Adolf Hitler decidió aislarse con su esposa en un búnker en vez de enfrentar a sus enemigos. Una persona con poder, como bien dice la ley, que se aísla y no tiene información de lo que pasa en su entorno, pierde totalmente el poder. Como ya debes saber, Adolf Hitler terminó suicidándose con una pistola en su búnker. Su esposa también se suicidó con una pastilla de azufre. Estos dos ejemplos que te acabo de dar son de dos personas que han tenido poder y que han terminado aislándose y consecuencia de ese aislamiento han perdido todo. El aislamiento te puede ayudar a pensar, así como muchos escritores durante su aislamiento han podido escribir una cantidad de libros. Una persona que posee poder no debe aislarse más que un tiempo necesario. Tener poder significa posicionarse en el centro de la sociedad, interactuar con las personas y mantenerte informado de lo que pasa abajo tuyo. Tener contacto con personas o aliados que te informen lo que pasa a tu alrededor. El aislamiento no es recomendado más que un cierto tiempo, ya que este te puede desconectar de lo que pasa alrededor tuyo y con el tiempo llevando a cabo una sucesión de problemas que lo único que van a hacer es que perdas todo lo que has ganado con el paso del tiempo. Gracias por haberme escuchado. Espero haberte ayudado en lo que respecta a la ley número 18 del libro 48 Leyes del Poder.